Seguimos en Jóvenes en TV. Ahora les tenemos un programa dedicado a pequeños e importantes personajes. Por un lado hablaremos de las abejas y todo lo que depende de ellas. La polinización, la reproducción de las plantas, la agricultura y la miel. Todos sabemos que es deliciosa, pero poco sabemos de su enorme vínculo con nuestra salud. Vamos a ver esta cápsula. México tiene una cultura entomofágica milenaria, no nada más de ahorita, ¿no? Pero esa cultura de comer insectos básicamente se concentra en el sur del país, ¿sí? Con algunos estados del centro, por ejemplo, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, básicamente el Estado de México, pero la mayoría se concentra en Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Los insectos son ricos en proteínas, ricos en fibra, ricos en grasas, sobre todo poliinsaturadas, que son benéficas al organismo, además de las sales, ¿no? Sales de diferente tipo, los cuales los hacen muy atractivos. La importancia de los insectos estriba en que la proteína que contienen ellos son de un elevado potencial o de valor biológico, es decir, el cuerpo los aprovecha prácticamente todos. ¿Sí? Y la proteína, pues básicamente el porcentaje, dependiendo de la especie, puede ir desde un 5 hasta un 70% en algunos casos. Hay que considerar que los insectos pueden ser consumidos no nada más en estado adulto, sino también en fase larvaria. Sabemos que los insectos atraviesan por diferentes etapas en las cuales pues, hay una fase larvaria, muchos de ellos son gusanos, ¿sí? Orugas en este caso. Y ahí el valor biológico de la proteína puede ir cambiando de la etapa juvenil, por así decirlo, larvaria, a la etapa adulta. La gente ve un gusanito por ahí moviéndose, lo asocia con que ya está echado a perder, y no. Por ejemplo, en el caso de los quesos frescos, sobre todo en provincia, cuando se están elaborando y se están secando, muchas moscas caseras llegan a ovipositar en algunos casos. Y de ahí nacen larvas, gusanos. Esos gusanos son muy ricos, efectivamente. Pero la gente dice, pues lo rechaza, ¿no? Por ese tema, ya está echado a perder. Eso. Creo que es desconocimiento, porque el que no se ha popularizado. La mayor parte de ellos se venden como botanas, ¿no? Basta ir nomás a Oaxaca, algunos mercados del sur del país donde se venden secos, que se les agrega chile, salsa, la mayor parte son platillos regionales. La mayoría son estacionales y la gente los consume, no sé, la ingesta diaria, no sé, unos 10 gramos, 100 gramos, cuando mucho, ¿no? O sea, no hay un promedio de decir, este es lo recomendado, no, porque depende de la población de insectos y bueno, en muchos de los casos se consumen 2, 3 insectos vivos o mezclados con salsas. A nivel higiene de alimentos, pues se puede utilizar pues en varios, ¿no? O sea, como harinas para elaboración de muchos productos, entre ellos panes, ¿sí? Que de alguna manera vienen a complementar la dieta, por ejemplo, de algunas personas como deportistas, gente que tiene un régimen especial que no tolera el gluten, ¿sí? Sabiendo que la proteína de los insectos le evitaría los problemas que el gluten ocasiona, ¿no? México es rico en diversidad biológica, entre ellos muchos insectos que son comestibles y hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que salir a provincia, hay que conocer la cultura de esa gente que de alguna manera tiene los conocimientos, sabe que no le van a hacer daño, ¿sí? Sabe que le beneficia. Se sabe que la miel tiene capacidades terapéuticas desde la antigüedad. Lo que la ciencia ha descubierto es que puede ser una aliada para nuestra buena salud, porque contiene flavonoides y ácidos fenólicos, sustancias con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También se estudia su actividad anticancerígena frente a diferentes tipos de tumores. Además, la miel ejerce un efecto protector en el sistema cardiovascular, donde previene la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, entre muchas otras propiedades. No te pierdas el siguiente segmento dedicado a apicultura y a insectos comestibles.
chapulines, escamoles, chicatanas, jumiles, ahuautles y mucho más. En México tenemos una tradición gastronómica que es muy rica en sabor, en nutrientes y en cultura, dentro de la cual se encuentra la tradición de comer insectos. Desde tiempos prehispánicos, los insectos han demostrado ser de gran beneficio para nuestras dietas. No solo son un excelente alimento, algunos también son productores y realizan distintas funciones en los ecosistemas. Un buen ejemplo son las abejas, que además de dar miel, son vectores de polinización, una tarea clave para garantizar la existencia de muchas plantas. Hoy nos proponemos conocer un poco más acerca de los insectos, su valor nutricional y su papel en la naturaleza, así como sobre los riesgos que corren y cómo podemos proteger a estos seres fundamentales para nuestra biodiversidad. ¿Qué tal? Soy Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy contamos con la presencia del doctor René Cerritos Flores. Doctor, muchas gracias. Él es especialista en evolución de insectos vinculado a su uso sustentable para la alimentación humana. También está Remy Van Dam. Él es, participa en el equipo abejas del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y con ellos vamos a hablar sobre cierta clase de alimentos que no habíamos mencionado en programas anteriores, y estoy hablando de los insectos comestibles. Y la primera pregunta para el doctor Cerritos: ¿por qué en México tenemos esta tradición de comer insectos? ¿Cómo surge, doctor? ¿Y qué se sabe? ¿Cuántos insectos estamos consumiendo aquí en el país? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mira, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Obviamente es una pregunta muy interesante. No lo sé específicamente. No te puedo decir, hace 5,000 años particularmente se consumía esta especie. Lo que sí sabemos es que es una costumbre milenaria, ¿no? Es decir, que las culturas prehispánicas, las culturas particularmente de Mesoamérica, ya consumían una gran cantidad de insectos y se tiene registrado por los distintos códices que sí era parte fundamental de la dieta. De hecho, yo me atrevería a decir que su consumo era más frecuente en época prehispánica que lo que es en este momento, en la actualidad. La doctora Julieta Ramos, que es pionera en estas investigaciones, durante toda su vida registró más o menos 500 especies de insectos que se consumen en el país. Y estamos hablando de unas 2,000 especies, por los distintos trabajos que hay a nivel mundial, 2,000 especies de insectos que se consumen a nivel mundial. Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos un cuarto de esa diversidad. Creo que el consumo ha disminuido en estas últimas décadas, y justamente lo que tenemos que hacer es rehacer toda la cocina mexicana, ¿no? Y aprovechar los recursos que hay en este país y particularmente el de los insectos. O sea, de 500 especies que podemos aprovechar aquí en el país, yo creo que conocemos muy poquitas en el gran... la gran mayoría de las personas. Hablábamos de algunas de ellas en la introducción, ¿no? Los más consumidos, los chapulines, los escamoles, sí, las claro. chicatanas. Platícanos un poco de estas especies. ¿Cuáles son las que más se consumen aquí en nuestro país? Y después vamos a entrar al tema de los valores nutricionales. Pero para empezar, esta diversidad de Sí, un poco, bueno, es lo que se tiene registrado, ¿no? Que son 500 especies. Dentro de los que más se consumen, obviamente, es el que más se consume a nivel nacional e internacional, que proviene de México, es el chapulín de milpa, que es una especie de ortóptero, de chapulín, que tiene como nombre científico Sphenarium purpurascens. Este chapulín se llegan a producir más o menos unas de 200 a 500 toneladas por año, ¿no? Es lo que tenemos registrado nosotros como dato de biomasa que ya se está comercializando. De 200 a 500 toneladas. Pero un trabajo que nosotros hicimos ya hace muchos años señala que podemos explotar de manera sostenida más o menos unas 350,000 toneladas por año de manera sostenida, ¿no? O sea, es decir, que finalmente no terminas con esa población, no acabas con esa población, sino que tienes un remanente que es la que ocupas
para que dé origen a la siguiente generación y así sucesivamente, ¿no? Ok. Después vamos a regresar a hablar sobre los valores nutricionales Claro. de los insectos. Con Remy Van Damme, platícame, por favor, las abejas. Contigo vamos a estar haciendo estos cambios porque, Claro. por un lado, es comer estos insectos. Y por el otro, con las abejas, pues aprovechar los productos o los beneficios que tenemos de estos insectos. Uno de ellos es la miel, pero lo otro es la polinización y, por supuesto, el impacto que tienen en los ecosistemas. Platícanos, Remy, por favor, ¿cuál es la situación de las abejas en nuestro país? ¿Cuántas especies hay en México del total que pueden existir en el planeta? En el mundo se conocen 25.000 especies de abejas, de las cuales 2.000 tenemos en México o en general en la región mesoamericana. Entonces es una gran diversidad de abejas. La más conocida pues es Apis mellifera, ¿no? que se usa para la producción de miel, que hace que México sea un gran exportador de miel. Pero existen muchas, Apis mellifera no es nativa, fue introducida de Europa. Existen muchas especies de abejas nativas. Aquí tengo una cajita para representar algunas de ellas. Aquí tenemos una reina de abejorro que son entre las abejas más grandes. Estas son abejas que visitan orquídeas, esta verde y esta que se llama Eulaema. Aquí tenemos algunas abejas solitarias. Aquí esta se llama Melipona bichi, es muy conocida en la península de Yucatán porque se maneja desde el periodo prehispánico. El Códice Trocortesiano relata el manejo de esta abeja hace unos 1000 años más o menos. Y aquí Scaptotrigona mexicana, que también es nativa, es más de zonas de montaña, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, y también se maneja en ollas de barro para la producción de miel. Ok, bien interesante. Vamos a ir a un corte, regresamos justamente pues con este tema, conocer más sobre las abejas, sobre estas especies. ¿Todas estas son nativas de México? Sí, es así. Todas estas, mira. Y bueno, pues a seguir conociendo más también sobre insectos comestibles. Quédese con nosotros, nos nutrimos de naturaleza. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre la diversidad que existe en nuestro país y que una de las que más conocemos, la más popular, la que viene a la mente cuando hablamos de abejas, es Apis mellifera, que como nos mencionaba no es nativa de nuestro país, es introducida, es la que más se aprovecha. Pero platíquenos un poco sobre, además de la miel, ¿qué beneficios tenemos de estos animales? Por favor, doctor. Rápidamente, pues de abejas hay diversidad de mieles, Okay. y eso es lo que más consumimos. Pero lo que tenemos menos presente a la mente y que tal vez es más importante es la polinización. La polinización es cuando una abeja lleva polen de una flor, de la parte macho de una flor a la parte hembra de otra flor y permite la fertilización, ¿no? la fecundación de las flores. Y eso es importante para la producción de semillas, es importante para la reproducción de las plantas. Tres cuartas partes de las plantas del mundo dependen en alguna medida de las abejas para su reproducción. Pero también es importante para la agricultura. Sin abejas perdemos una buena parte de la producción agrícola. Más o menos estimamos que a nivel México de 600.000 millones de pesos, que es el valor de la producción agrícola mexicana anualmente, un 18-19% depende de la polinización por abejas. Como ejemplo, la sandía o el chilacayote dependen de las abejas al 95%. Si quitamos las abejas, perdemos 95% de la producción. El café depende de las abejas al 20-25%. El maíz no depende de abejas. Oye, pero hay una relación también en este sentido entre ciertas especies de plantas y ciertas especies de abejas. O sea, una relación directa. Sí, existen casos como de relación específica, ¿no? Entonces, cada flor va a ser, según el tamaño de la flor, pues van a ser ciertas especies de abejas, ¿no? Entonces, no sé, en el café, por ejemplo, que es una flor pequeña, va a ser un poquito más, van a ser más abejas pequeñas las que lo polinizan.
o hablaba del chilacayote. Toda esta familia de las cucurbitáceas dependen de un género que se llama Peponapis, que es como muy... no es una relación exclusiva, pero sí hay ciertas preferencias. Muy bien. Ahora regresamos al tema de los insectos, doctor Cerritos. Ya hablamos de algunos de los que más se consumen aquí en nuestro país. ¿Está relacionada la preparación de estos insectos con la cocina, obviamente la cocina tradicional mexicana? Platíquenos un poco en su experiencia, qué le ha tocado ver, qué le ha tocado conocer, probar, ¿no? La diversidad tanto de especies que se consumen, pero también de cultura que se genera alrededor de estos platillos, doctor. Sí, pues mira, no hay en los códices también, no hay algún platillo que se evidencie directamente que es clásico del grupo, por ejemplo, de los mexicas, ¿no? Pero aún así, nosotros tenemos una gran variedad de formas para consumir casi todos los insectos que, por ejemplo, de los que nombras, ¿no? Muchos, por ejemplo, los huevecillos que se colectan o que se colectaban en el lago de Texcoco, normalmente esos se consumían comprimiéndolos. Antes de la colonia no había huevo, entonces no podías hacer tortitas como tal, ¿no? Entonces la forma de preparación sí era un poco diferente. Entonces ahorita con el huevo, que es un aglutinante, sí ya se pueden hacer tortitas y entonces te las puedes comer con una rica salsa, con un chile pasilla, y con algunos otros ingredientes de origen mesoamericano, y esto le da no solamente el tradicional sabor particular, sino desde el punto de vista nutrimental parece ser que sí es muy satisfactorio tener estas especies dentro del plan alimenticio, ¿no? Es decir, como te digo, retomarlas nuevamente. Eso es interesante porque en este programa hemos hablado de la forma de aprovechar a la naturaleza para tener una salud alimentaria, sí, ¿no? Y los insectos incluso figuran como uno de los alimentos más nutritivos. Y se han hecho comparaciones, por ejemplo, del valor nutricional en cuanto a la biomasa del producto del insecto, un kilo de insectos, contra un kilo de carne. Doctor, platícanos un poco de cómo ha sido cómo se dan estas comparaciones, qué se conoce. Usted justamente ha estudiado los valores nutricionales de algunas especies. Sí, es que mira, o sea, puedes tener dos beneficios muy importantes, tal vez más, pero dos que son de suma importancia. Los referentes a nutrición, que son de los que hablas, y los otros que son de tipo ambiental. Okay. Entonces parece ser que es mucho más barato ambientalmente producir una proteína a partir de especies de insecto que a partir de ganado convencional. Entonces ya por ahí de los años 80 un investigador estadounidense menciona que los insectos y otros artrópodos deberíamos considerarlos como mini ganado, ¿no? Entonces que debería de ser ya desde los años 80 el mini ganado de las poblaciones humanas. Y aunque él no habla mucho sobre estos rendimientos y sobre estos beneficios ambientales, por las investigaciones que nosotros hemos hecho y por investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, están estos datos de conversión de la biomasa, ¿no? Entonces, es un término que te lo puedo explicar con un ejemplo muy claro. Tenemos 13 kilos de alfalfa, y esos 13 kilos de alfalfa, si se lo damos a una vaca, solamente nos va a producir 1 kilo de carne. Y si se lo damos a una población de chapulines, nos va a dar más o menos unos 12 o 11 kilos de biomasa, ¿no? Entonces, el rendimiento es mucho mayor, y eso tiene un poco que ver con el metabolismo de cada uno de estos animales que estamos comparando, ¿no? Claro. Uno invierte mucho en su metabolismo, que son los animales de sangre caliente, mientras que los insectos viven a expensas de la radiación solar, ¿no? Entonces ahorran una gran cantidad de energía. Pues ya estamos viendo una relación importante, o sea, 10 veces más lo que se puede producir, sí, con los recursos
o para producir proteína de insectos. Hablamos ya justamente, estos son los beneficios ambientales, incluso ya se tocó aquí un poco de entrarle al consumo de los insectos. En cuanto al aprovechamiento de las abejas, nos hablaba ya de estos beneficios incluso para la agricultura, para tener ciertos cultivos, ciertos frutos, pero la relación cultural también es importante. La relación que se genera en torno a las abejas, parte de los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sureste del país, ¿no? Con el aprovechamiento de las abejas para la obtención de miel. Platícanos un poco de esta cuestión cultural, doctor. En términos culturales, México es único en el mundo, en el sentido de que se manejan las abejas nativas desde al menos 1000 años. Aquí tengo una muestra de miel de Melipona bichi, que es una abeja, es esta abeja de la península de Yucatán. Es una miel líquida muy particular, muy diferente a la miel de Apis mellifera, ¿no? De la especie exótica. Es muy particular, muy aromática, líquida, ligeramente fermentada. Y esta abeja, bueno, pues es propia del pueblo maya, no exclusiva del pueblo maya, ¿no? Se maneja también en Veracruz, también en Oaxaca, en Guerrero, pero sobre todo en la península de Yucatán, en Guatemala incluso. Sin embargo, en los últimos 100 años ha ido un poco en declive su manejo, se ha ido un poco olvidando porque Apis mellifera produce más miel. Pero de manera interesante, en los últimos 15 años hay un nuevo interés en estas abejas. Y ahora, si tú vas a la península de Yucatán, en muchos lados hay productores que se están interesando y están aprendiendo a manejarlas de nuevo, ¿no? Algunos bajo las técnicas tradicionales, en los jóvenes, en los troncos, y otros bajo otras técnicas en cajas, ¿no? Entonces se está desarrollando una nueva cultura del manejo de estas abejas. Y en cuanto a nutrientes, comparando la miel que se produce por melífera a esta. Hay varias investigaciones sobre los poderes de la miel, poderes bacteriostáticos, o sea, antibióticos a fin de cuentas, como antibiótico natural. Pero ahí sí, en términos de salud, más que la miel, lo más importante es el propóleo. El propóleo lo colectan las abejas en los árboles principalmente y lo utilizan para sellar cuando tienen huequitos en las colonias. Y el propóleo tiene un efecto antibiótico natural muy fuerte. Hay colegas de la UNAM que están estudiando el propóleo de abejas nativas y encontrando propiedades medicinales muy importantes, ¿no? Yo les agradezco esta charla en Nos Nutrimos de Naturaleza y bueno, nos llevamos tarea para pensar. A manera de conclusión, les digo que México es uno de los países donde más insectos se comen en todo el mundo. Estas especies, además de ser una excelente alternativa o complemento alimentario, representan historia, tradición, costumbres, gastronomía y por supuesto cultura. Es necesario crear conciencia sobre su importancia y también impulsar políticas públicas que consideren la relación entre los insectos, entre nuestra alimentación y por supuesto el cuidado del medio ambiente. Esto fue Nos Nutrimos de Naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Te animas entonces a comer insectos? Fritos y crujientes con un poco de sal, en tortitas o con una tortilla de maíz y una rebanada de aguacate. Recuerda ayudar a las abejas, en cualquier espacio, balcón, patio, jardín o azotea. Coloca un plato plano con un espejo de agua fresca, piedras o corchos para que puedan beber sin ahogarse. También puedes alimentarlas sembrando lavanda, orégano, caléndula, cilantro. Investiga qué flores les gustan. Importante, no uses plaguicidas ni químico alguno. Cuéntanos qué insectos has comido, a qué saben y qué hiciste para ayudar a las abejas. Escribe en nuestras redes sociales. Nos interesa mucho tu punto de vista. Hola amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos en el Museo de Historia Natural. Es un museo padrísimo, lleno de colores,
tenemos muchos sonidos que nos hacen sentir como si estuviéramos con los animales en su propio hábitat. Este museo abrió sus puertas en 1964. Hoy nos encontramos en esta sala que fue remodelada en el año 2018. También el museo, aparte de contar con las especies, cuenta con algunos cursos, con laboratorios, para que los niños y los jóvenes aprendan más de este mundo de la naturaleza. Si no han venido al museo, corran y vengan ya y disfruten con nosotros. Enseguida vamos a hablar de un tema fascinante, además abordado desde el pensamiento matemático. Se trata de un ave que en su proceso evolutivo ha desarrollado la capacidad de volar por mucho tiempo recorriendo grandes distancias. ¿10 meses? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto y a qué hora come para lograrlo? ¿Qué hacen las matemáticas al respecto? Mejor vamos a ver cómo nos responden.